En vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, de los versos 7 al 12. Y el tema es Tesoros de Dios en vaso de barros. Queda con ustedes nuestro hermano. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, no sé si me lo voy a decirles bienvenidos a todos, no sé si les dije, ¿verdad? Qué bueno que no cometí ese vicio de procedimiento. Capítulo 4, versículos 7 al 12, aunque voy a leer desde el versículo 3, pero el mensaje es desde el verso 7 al 12. Dice el apóstol Pablo. Ahora, no olvidemos una idea. En realidad, todo lo que hemos escuchado de Pablo es refutar a los judaizantes. Se pueden predicar muchos sermones de todos estos pasajes, cientos de sermones, muy bien elaborados, muy justificados, pero si no se entiende como todo un cuerpo de ideas, por qué el apóstol estaba diciendo tales o cuales cosas, se pierde el contenido. Entonces el apóstol lo que está haciendo es rebatir a los judaizantes de manera muy sutil y otras veces muy abierta. Dice el apóstol en el capítulo 4, y fíjese, usted lee ese versículo, del versículo 3, y si usted no lo tiene en un contexto apropiado, pues no va a ser más que un versículo muy bonito. No es eso. Imagínense nada más lo que les está diciendo de manera sutil a los judaizantes. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, porque no lo han comprendido, entre los que se pierden está encubierto. Los judaizantes no aceptaban el evangelio como Pablo lo predicaba y llegaban para decir que ellos iban para aclarar las cosas, y entonces no entendían el evangelio de Pablo. Pablo dice, está encubierto entre los que se pierden, señores. Y que en el mensaje pasado yo mencionaba que llegó Pablo a decirles inconversos, porque dice, el día que se convirtieren a Cristo, el velo les será quitado. Y si se convierten a Cristo y les he quitado el velo, es porque son inconversos hasta allí, pero estaban metidos en la iglesia. ¿Vamos bien con la idea? De tal manera que no es un versículo más muy bonito que nos lo aprendemos y lo citamos. En los cuales el Dios de este siglo es durísimo, porque ahora está diciendo quién está metiendo su mano allí en la operación de los judaizantes. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En los versículos del mensaje esta mañana. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados,
abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en nosotros vida. Padre, gracias por la palabra tan extraordinaria, fuerte, intensa, de tu apóstol que nos regaló por ti estas palabras. Permite que podamos dilucidarlas, entenderlas y que se conviertan en una bendición, en un recurso para nuestro crecimiento espiritual e intelectual. Por Cristo te ruego que me apoyes con el apoyo de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hemos leído estos pasajes que nos llevarán al mensaje de esta mañana en el verso 7. Acuérdese que leí desde el 3 hasta el 6. Fueron un medio para llegar al mensaje de esta mañana. Por eso estoy diciendo que estos versículos que están leídos con anterioridad al 7 son para llevarnos al mensaje. Por lo que les pido de nuevo, como siempre, en este tema que estamos tratando, que pongan mucho cuidado, porque nos habla de una cuestión por demás muy sugestiva. Porque ahora resulta que nos empieza a hablar de un tesoro. El apóstol nos está hablando de muchas otras cosas, pero ahora de repente nos habla de un tesoro. Pero nos habla también de vasos de barro, donde está guardado ese tesoro, que nos hace pensar con toda propiedad, pues de qué está hablando ahora el apóstol. Y para saber de qué está hablando el apóstol, es necesario, como casi siempre lo hago para hacer aclaraciones, retroceder un poquito, que es lo que hice en la entrada del mensaje, retroceder un poquito a cosas del mensaje pasado, que si ustedes vinieron el domingo pasado, tendrán que decir, no le oímos hablar de eso. Entonces yo estoy diciendo cosas del mensaje pasado, pero cosas de las que no hablé. En los versos 1 al 6, en el capítulo 4. Ahora, sin perder de vista que está hablando de algo que ahora ha llamado como este tesoro. A ver, hermanos, de nuevo. Está diciendo este tesoro. Enfático. Este. No cualquier tesoro. Este. ¿Cuál este tesoro? El evangelio que yo predico. No meramente un tesoro, dijo Pablo, sino este, que quiero que ustedes lo tengan muy claro, este adjetivo demostrativo. Pero volvamos ese poquito. Él ha hablado en el mensaje anterior que él tiene a su cargo la administración, o mejor dicho, tiene a su cargo la responsabilidad de administrar los bienes del nuevo pacto en Cristo Jesús. Que bien pudiéramos decir, está diciendo que él administra los intereses de Cristo. ¡Qué preciosidad! ¡Qué privilegio!
Por eso Pablo decía, es que yo no debí ser apóstol porque yo injurié al Señor Jesús. Injuriar era decir de alguien las peores cosas para que se pensara de esa persona las peores cosas. Y Pablo dijo, yo había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Lo injurié y no podía ser, no debía yo ser un apóstol. Pero lo soy porque su gracia me rebasó. Alabado sea Dios. Sí, un aplauso al Señor. Su gracia se desbordó en mí, en este injuriador perverso, y me hizo ministro, me hizo apóstol de los gentiles y maestro de ellos. De este pacto que enfatiza, deja claro, este pacto, por cierto, es más glorioso que el viejo pacto de Moisés. Hace una comparación, pero hizo también una analogía, el apóstol. Estoy retrocediendo. Hizo una analogía en lo que hemos leído entre la creación del mundo. Entonces, hermano, ¿a qué horas se dijo que la creación del mundo? Léalo de nuevo, no ahorita. Hizo una analogía entre la creación del mundo y la que significa la conversión a Dios en Cristo, cosa de la que no hablamos. Pero nos dijo que la creación del mundo estaba en caos, sumida en tinieblas y en tinieblas absolutas. Que la creación de Dios indiscutiblemente había sido maravillosa, pero en medio de las tinieblas la belleza no se distingue. Esa es la idea de Pablo tan encantadora. En tinieblas absolutas, dijo, estaba la creación. Y luego entonces recurre y habla de la luz. Insisto, es que sin luz, aunque Dios creara las cosas más bellas, las tinieblas no permitirían jamás que alguno viera lo glorioso y bello de cada cosa que Dios iba creando. Alabado sea Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Cada cosa que Dios iba creando era perfecta, era extraordinaria, pero sin luz no se puede apreciar nada. Y nosotros vivíamos en tiniebla. Y las cosas maravillosas que Dios había hecho a favor del hombre no se podían ver a menos que la luz de Dios alumbrara nuestros entendimientos. Alabado sea Dios. Entonces, para hacer posible que su creación fuera admirada, Dios mandó, dice el apóstol, que de las tinieblas resplandeciese la luz. A ver, mis hermanos, está fuerte el calor, ¿verdad? Muy bien. Iba creando y ordenó Dios que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pablo está haciendo una analogía para ilustrar que de igual manera en Cristo Dios muestra su gloria, su obra perfecta del nuevo pacto, solo a la luz de Cristo Jesús. Si Jesucristo el Señor se ignora, nadie puede jamás ver la gloria de Dios, porque Jesús es el resplandor de su Padre. Alabado sea Dios. Qué interesante, qué bonito detalle. Es muy interesante este concepto de la luz que resplandece en las tinieblas.
Es que las tinieblas no existen. ¿Acaso usted puede conseguirse una lámpara que mande un chorro de tiniebla? Pero sí existe la luz. Alabado sea Dios. Existía la tiniebla por la falta de la luz. Y los hombres hemos estado en tinieblas por la falta de la luz del Evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios. Sí. Y Pablo no dice que la luz alumbró hacia las tinieblas. A ver, Pablo no está diciendo que la luz alumbró hacia donde estaban las tinieblas. Dice que resplandeció desde adentro de las mismas entrañas de las tinieblas, resplandeció la luz de Dios. Alabado su nombre. Y se vieron las cosas bellas de su creación. Qué maravilloso, ¿verdad? Rompió la oscuridad. Brotó desde las entrañas de las tinieblas, alumbró toda la creación. Hermoso. Y se vio la creación de todas las cosas. Y Dios mismo se emocionó y dijo, está bien hecho. Gloria a Dios para siempre. Y la salvación de nuestras almas es una obra bien hecha. Perfecta, alabado sea Dios. Insisto, porque en las tinieblas nada puede ser visto. Qué bonita ilustración, ¿verdad? Para decir estábamos en tinieblas y no podíamos ver la obra de Dios ni entender este evangelio glorioso. Nos parecía cosa absurda, pero de repente resplandeció la luz dentro de nosotros en nuestra oscuridad. Y el apóstol usa esa analogía de la luz que resplandeció en el medio físico de la creación del mundo, para decir la segunda cláusula de un verso 6, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y cuál es el corazón? No es este que bombea sangre, es donde está la vida pensante, la vida reflexiva, la vida emotiva. Allí donde está la oscuridad del entendimiento, ahí llegó la luz de Dios y resplandeció y nos hizo entender. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de nosotros no veíamos a Cristo? No nos interesaba. Ni nos interesaba la obra de su cruz. Obra extraordinaria que implicó que dejara su trono en el cielo, se hiciera uno de nosotros, se hiciera vecino nuestro, maravilloso, vecino nuestro, el creador del universo, por 30 años vivió entre nosotros. Alabado sea Dios. Y no entendíamos eso. Dice Juan, en el mundo estaba y el mundo no le conoció, porque en tinieblas no se puede ver. Pero Dios resplandeció, dice Pablo, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es el único lugar donde se ve la gloria de Dios. Porque todas las cosas Dios las puso a nombre de su Hijo amado. A mí me gusta mucho la idea que Pablo expresa en su carta a los Hebreos, cuando dice que Dios lo nombró heredero universal. Y yo me imagino, es mi imaginación la que anda a veces haciendo todas las cosas, que Dios me imagino que manda a traer de los documentos donde están lo de las propiedades. ¿Cómo le llamamos a ese documento?
¿Cómo? Y que Dios, sí, que Dios haya dicho, tráiganme ese documento. Y cuando se lo entregan dice, vamos a firmar, se lo voy a endosar a mi hijo Jesús toda la propiedad. Gloria a Dios. Hasta la última parte del universo se lo entrego a Él. ¿Qué vamos a saber nosotros de esto, hermano? Andábamos en otras cosas. ¿Qué iba yo a querer entender de estas verdades que ahora me deleitan? Por tanto, con esa luz con que Dios iluminó nuestro conocimiento, es que pudimos ver cómo se puede ver la hermosura y la gloria de la creación. Así, con esa luz que resplandeció en nuestras tinieblas espirituales, pudimos ver con toda claridad la gloria de Dios. Y somos eminentemente cristocéntricos. Yo digo, en términos doctrinarios, soy eminentemente paulino, pero en términos de fe personal, eminentemente cristológico. Porque Pablo no murió por mí, murió el Señor Jesús. Alabado sea Dios. Solo en la faz, solo en Jesucristo tenemos las cosas. O dicho de otro modo, Dios es el que resplandeció. Sí, Dios resplandeció. Estamos hablando del Padre. Dios resplandeció. Pero ¿dónde se ve ese resplandor de la gloria de Dios? Pablo dice que esa gloria y esa luz se ve solo en la faz de Jesucristo. Esta iglesia siempre les he enseñado para que sean eminentemente cristocéntricos. Nos gusta Pablo como predicador y apóstol, nos gusta Pedro, Santiago, pero ellos todos juntos nos sustituyen a nuestro querido Salvador, que escaló la cruz por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio, llamado por eso el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios, la luz de Dios que resplandece solamente en la persona de Jesús. Cuando a Cristo la gente lo ve y lo cree, le resplandece esa luz de Dios. Alabado sea. Pero fíjese lo que está haciendo Pablo. Y está sutilmente pegándole a los judaizantes. Quien no ve a Cristo en la gloria de su evangelio, pero del evangelio que Pablo predicaba, quien no veía como los judaizantes, no alcanzaban a ver la gloria de Cristo, el evangelio que Pablo predicaba estaba en tinieblas. Y no hay manera de que alguno pueda ver a Dios que solo ha sido visto en Cristo si no ha visto a Cristo. Pero ponga en alto esto: la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y debo decir que esa declaración sigue siendo todavía una alusión, porque Pablo es terco. Pablo es terco, Santiago se lo llevaba de calle, ¿no? Definitivamente cuando prediqué sobre la carta de Santiago dije, santo Dios, pero si todavía después de varios capítulos no suelta aquel que dijo que tenía fe, hombre, alabado sea Dios. Es una alusión a que Dios resplandeció en el rostro de Moisés
es que él sigue viendo a los judaizantes y su peligro, y que así Dios resplandeció en la faz de Jesucristo. Y si Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, de igual manera esa gloria tiene que resplandecer en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Alabado su nombre. Amén. Si Cristo es la gloria de Dios, su Evangelio es la gloria de Dios también. El Evangelio de la gloria de Dios. Ahora, en todo esto, el apóstol ha estado comparando la creación del mundo con la conversión de uno que está sin Cristo. Si estábamos en tinieblas, la verdad. La compara, dijo alguien, con la entrada de luz en el amanecer de la creación física. Ahora el apóstol dice que el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese las luces, es decir, cuando lee el Génesis usted dice, y dijo Dios sea la luz, para alumbrar la creación, para que se viera qué tan hermosa era. Es el mismo que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones que estaban en tinieblas. Y así como allá el resplandor de la luz fue el principio de una nueva creación, en ese resplandecer en nuestros corazones fue el principio de una nueva creación, del nuevo hombre. Alabado sea Dios, de la nueva criatura. Yo espero que estas ideas, porque yo predico ideas, no me interesa un montón de palabras. Yo lo he dicho, no soy merolico. Fue el principio de nuestra nueva creación. Eso hace el Evangelio de Cristo. Y el apóstol observa esa gloria de ese Evangelio y dijo, qué precioso tesoro. ¿Puede usted decir lo mismo? Qué precioso tesoro este Evangelio. Pues ese es el tesoro del que habla el apóstol en este verso 7. Cuando de repente dice, empero tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque la pregunta muy propia es, ¿dónde tenemos ese tesoro? Y Pablo dice, en unos vasos de barro. Está haciendo una analogía extraordinaria. Note que no dice, tenemos un tesoro, que sería algo genérico, sino que usa el demostrativo este. A ver, mis hermanos, tenemos que este tesoro, no otro tesoro. Solo hay un tesoro del Evangelio de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando se lo quieran cambiar, no lo permita. Y yo tengo que decir, este sí, Pablo, este y no otro. Adjetivo que se aplica a alguien que está cerca, o a terceros, o cuando se aplica a lo que acaba de decir. ¿Y qué acaba de decir? Pues que hay un tesoro, pero dice, pero no anden buscando en otra parte, este es el único tesoro, el del Evangelio de Jesucristo. Amén. De eso está hablando el apóstol. Hasta ahí Pablo nos estaba llevando, nos está dando toda una cátedra. No sé si usted la disfruta, pero oiga, yo tengo 55 años enseñando y todavía yo no le pierdo el sabor.
Me parece delicioso. Y voy tras Pablo observándolo. Y siempre digo, algo se trae entre manos el apóstol. Y yo nos hablo de un tesoro. Pero luego nos dice que están en vasos de barro. ¿Acaso guardaron ese tesoro en una fortaleza? No. Nos sorprende. Porque dice que están depositados en vasos de barro. Vasos de barro. ¿Qué idea? ¿A quién se le ocurre guardar un tesoro en vasos que se quiebran? Y según el griego, implica el lugar donde se deposita una fortuna. Y el apóstol dice que este tesoro de Dios sí está depositado. Lo pusieron en alguna parte. Alabado sea Dios. Yo me emociono con esto. Al pensar en que ese tesoro lo hayan puesto aquí. En mi corazón, en mi alma, en mi entendimiento. Vasos de barro, dijo Pablo. Entonces tenemos que pensar el valor de los vasos de barro corresponde al valor de ese tesoro. Indiscutiblemente que no. ¿Qué tanto puede costar un vaso de barro? Y si se habla del hombre, somos hechos del polvo. Ya se hizo en alguna parte una cuantificación de lo que puede valer el hombre, que hierro, potasio y todo lo que contiene el cuerpo. Y hace años yo me acuerdo que decían que no llegaba ni a $2. Y yo decía, santo Dios, pusiste un tesoro en un vaso de $2. Alabado tu nombre. Alabado sea Dios. No corresponde la grandeza de ese tesoro con la humildad de ese lugar donde lo depositaron. ¿Van ustedes entendiéndose? Véanse como vasos de barro. Vamos a tener dos cosas preciosas después en otro mensaje. Es cuando el apóstol se ve a sí mismo, que voy a citarlo en el siguiente mensaje. Hoy solamente estoy entrando con el tesoro y el vaso de barro. Pero no puedo dejar de pensar que cuando Pablo dice vasos de barro, tiene que voltear a verse él también. Y debió decir, viejo Pablo, te ves ya que muy decaído. Si es cierto, este vaso se rompe. Pero el tesoro que hay en mí nunca se acaba. Y entonces al verse él como vaso de barro, empieza a ver sus flaquezas y sus debilidades. Descubre que no tiene por qué alabarse el vaso de barro. Vaso de barro, Dios santo, ¿por qué pusiste ese tesoro en vaso de barro? Dios diría, para que la gente vea el tesoro y no el vaso de barro. Para que la gente vea el tesoro del evangelio y no el predicador, que es vaso de barro. Alabado sea Dios. Yo digo, qué gran lección de humildad nos da Pablo ahí. Pablo diría, cuando algunos exaltados que se ufanan, diría, vasitos de barro esto. ¿O no así? Vea eso. Nos ha ido llevando de lo más sublime a lo más débil, de lo más a lo menos. El tesoro incuantificable y un vaso de barro de $2.
No sé cuánto valga ahora ese vaso de barro. A él se le había confiado este tesoro, porque esta fe de la gloria de Jesucristo es un tesoro puesto en vasijas de barro. Pero al señalar que son de barro, significa que adolecen de fragilidad, que son quebradizos, que se desmoronan. Por muy grandes que sean los hombres de Dios, los predicadores de Dios, se pueden desmoronar. Y qué pena, se derrama el tesoro. Vasijas de barro, quebradizos, pero vasos de barro que tienen en ellos un tesoro, pero un tesoro de Dios. Amén, hermanos. Amén. Den un gloria a Dios, den un aplauso al Señor para que descansen tantito. Vea lo que ha hecho el apóstol. Está ensalzando como debe ser hecho por cualquier predicador y cualquier creyente en Cristo. Él ha ensalzado el Evangelio, no el vaso de barro. Por mucho que me aprecien, por mucho que ustedes disfruten acompañarme para oír los mensajes, no dejo de ser vaso de barro. Amén. Vaso de barro que solamente no se quiebra por el poder de Dios que lo conserva. Amén. Alabado su nombre. Parecería un gran error de Dios poner una inmensa fortuna en semejante depósito. Luego está diciendo Pablo que nosotros, aquí en el camino de la fe, somos poseedores de una inmensa fortuna, que no es cualquier cosa, que no estamos en la indigencia, para que ningún creyente bajo presión y circunstancias difíciles se sienta solo, abandonado y que es un indigente. En nosotros está un tesoro enorme que Dios puso en nosotros. Alabado sea Dios. Nunca he aceptado a los creyentes quejumbrosos. Y lo decimos habiendo padecido circunstancias muy duras. No una, sino muchas veces hemos mordido el polvo, porque somos también. Pero he aprendido, como dijo Pablo, derribados pero de pie. Alabado sea Dios. Perseguidos, mas no perecemos. Vaso de barro, ¿cuánto aguantas? Alabado sea Dios, ¿cuánto aguantas? Porque Dios te hace aguantar. Qué hermosa idea, ¿verdad? Entonces yo no acepto un creyente quejumbroso. Ay, desde que conocí al Señor me empezaron a suceder que yo le digo, pues deje al Señor, hombre, no esté latoso, para que ya no le pasen cosas. Que yo decía cuando Eleazar sufrió uno de sus accidentes entre los demás que hubo en mi familia, todos de muerte. Yo llegué a la radio y dije, voy a predicar un sermón para que usted no se me adelante ni batalle. Y le voy a titular ¿Cómo me pasan cosas a mí? Alabado sea Dios.
Pero estamos de pie, hemos sobrevivido. Vaso de barro. Ningún creyente se debe desmoronar. Porque somos barro, pero muy consistentes. Y hay creyentes que son duros. Como me gusta esa idea, creyentes que no se caigan. Pase lo que pase, no estamos en la indigencia, somos afortunados. Alabado sea Dios. Bajo cualquier tragedia, no tiene por qué desmoronarse ese barro. ¿Creen eso, hermanos? Porque Dios nos hace sobrevivir. Implica esa lección que si somos vasos de barro, entonces cuanto más la necesidad de asegurarnos muy seguido que no vamos tirando el tesoro, no sea que esa vasija ya ande rota. Pero entonces cuanto más por haber sufrido roturas en contacto con el mundo o por las cosas que vivimos en la vida diaria. Y yo me alegro de decirlo, hemos sobrevivido, pero no sobrevivimos resentidos con lo que nos ha pasado. Un creyente que sufre una prueba dura y termina esa prueba y se convierte en un resentido, salió muy lesionado. Y el creyente debe salir ileso. Alabado sea Dios. Pase lo que pase, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vasijas de barro, hermana. Y es cuando Pablo contrasta lo sublime del Evangelio, que pusieron bajo su cuidado y le dijeron: me lo administras, administra ese tesoro para la posteridad. Y yo estoy viendo aquí la administración de Pablo para nosotros esta mañana. Vasijas de barro expuestas a la muerte, al sufrimiento, a que con los años se muestre el deterioro exterior y los hombres vayamos desde luego yendo a menos en lo físico, en la fortaleza, en todo. Y no me aguanto en adelantarme al mensaje del otro domingo, porque le dijeron a Pablo que era feo, desgarbado, que no te has visto. Y Pablo se dijo: sí, me voy a fijar. Y Pablo dijo: sí, tienen razón, soy un Pablo viejo que me estoy desestirando. Ya mis manos no tienen la misma fuerza, mis piernas no tienen la misma agilidad. Pero voy a decirles un secreto. En la medida que este hombre exterior se está desmoronando, el interior se rejuvenece. Alabado sea Dios. Oiga, ese Pablo siempre caía de pie. ¿No es maravilloso? ¡Qué regalo nos hace este hombre! No hay lugar entonces para quejarnos ante esa decadencia exterior. El interior se renueva.
Ahí me gusta la idea de que Pablo dijo, déjenme verme. Ah, Dios mío. Y Pablo dijo, sí es cierto, ya el traje me queda grande, el de su cuerpo, su piel, flácido. No es cierto, Pablo viejo, pero adentro, vieron ustedes, me siento un jovencito. Lo que significa, hasta el último día de mi vida seré Pablo el predicador de Jesucristo. Alabado sea Dios. Lo que faltaba de fuerza a esa vasija de barro, los sustituía con experiencias profundas en la fe. Quiere decir que un hombre así siempre es necesario. Es lo que pienso de mí. Aunque llegue a estar muy viejito, nomás le pido a Dios que mi voz y mis ojos no me falten. Porque el ministerio no caduca. El llamado es para siempre. Como no caduca el ministerio de nuestro querido Salvador. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, si voy a ser ministro eternamente, o cuando menos todo lo que estamos en este tiempo, ¿por qué me voy a mortificar por llegar a ser viejito? ¿Por qué? Si la gente me va a necesitar, porque tengo en mí el tesoro de Dios. Yo no creo en la jubilación de los ministerios. Pero está bien. Hay algunos grupos que se jubilan, ojalá, qué bueno, ¿no? No, está bien, yo no digo que no, porque pobres tantos ministros que apenas sobreviven. La verdad de las cosas. Apenas tienen con qué comprarse algo. Me consta, lo he vivido. Pero nuestra razón de ser no caduca. Este tesoro estará hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro nuestro. Seremos ministros de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué ese tesoro tenía que estar en recipientes tan frágiles? ¿Cuántas veces ese vaso de barro ha dicho, ¿por qué en mí, habiendo tantos mejores que yo? Yo me he hecho esa pregunta siempre. Y me he visto en mi origen en la sierra de Chihuahua, en la ruta que llegábamos como familia. Y he preguntado por qué yo. Lo contesta el apóstol al final del verso 7. ¿Por qué no buscaste, Señor, a alguien que sí tuviera méritos, que figurara? Digo, porque hay gente muy meritoria. Dijo Pablo, pues yo pregunto lo mismo. Porque a mí, dice, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Dije, para que vean el tesoro y no el pedazo de barro. Amén. ¿Ve por qué Dios escoge a veces lo que no sirve para hacerlo servir? Amén. Para que nadie tenga de qué gloriarse ni andar de presumido. Amén. No acepto en ningún predicador la presunción. El ministro está a expensa de una fragilidad que incluye todo lo que él es. Pero ¿por qué hacer las cosas así? Pues para que la poquedad de ese vaso, porque en realidad somos un vaso de poquedad, de poca cosa, para que pueda exhibir el valor del mensaje que porta. Me decía una vez el hermano Osborne, sí, el Osborne decía,
es famoso en toda la tierra. A mí me buscan príncipes y reyes. Mandan sus aviones. Él fue un predicador en el África y la India. Dice, me buscan mucho, porque T.L. Osborne es grande, me decía. Y yo abrí tamaños ojos, ¿verdad? Pues que, ahora, ¿qué pasó con el hermano? Dice, soy grande, hermano Ramos, soy muy grande por la grandeza del mensaje que porto. Alabado sea Dios. Lo que nos hace valiosos a los creyentes, no nomás a los ministros, es el tesoro y no la vasija. Oiga, qué bajón nos ha dado Pablo, ¿verdad? Para decir que no andemos muy alebrestaditos. Y así llegamos al verso 8 al 9, donde dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Otra versión dice, atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Sí, puede ser que haya cosas que nos derrumben, pero no nos destruimos. Y aquí el apóstol echa mano de la metáfora de una persecución y fuga. La metáfora de alguien que escapa, persecución y fuga, o fuga y persecución. Y ilustra eso a manera de 4 contrastes que he leído en los versos 8 y 9, donde por un lado podemos ver al apóstol y los suyos como si fueran unos derrotados, pero luego los vemos por el otro lado y resulta que tienen en sus manos las más contundentes de las victorias. Alabado sea Dios. Nutre esto nuestra alma, hermano. Y a medida que escala la narración, puede decirse que la persecución se hizo cada vez más intensa. Oiga, y del apoyo del Señor, Pablo, ¿por qué no hablas del apoyo del Señor? Y él diría, ¿no me estás oyendo bien? Sí lo he hecho. Solo que he sido sutil, porque he hablado de la ayuda del Señor usando 4 negativos. Los 4 no del apóstol, yo le llamo. Atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. 4 formas de ser agredidos. Dijo, ¿no te diste cuenta de que le di la alabanza al Señor? ¿Por qué? Pues porque si no fuimos abatidos, ni destruidos, ni perecimos, es precisamente porque Él estuvo con nosotros, hombre. Alabado sea Dios. Y en cada caso la conclusión es, ¿saben cuál es la conclusión de Pablo? En cada caso, aquí no pasó nada. Alabado sea. Disfrútelo, de un gloria a Dios, ríase. Aquí no pasó nada porque el Señor estaba presente. A lo que yo digo de Pablo, dice las cosas que dice sin decirlas. Y a cuántas cosas de las que nos suceden podemos agregarle un más no. Nosotros, la familia Ramos, podemos agregarle a todo un no. Atribulados, mas no desesperados. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo sienten sus corazones, hermanos? Dijo Pablo, atribulados en todo. Pero ¿sabe qué resulta? Que en griego significa, nos amontonaron muchas cosas.
O sea, cuando la idea es, usted va cargando algo y le echan otra, y le echan otra, y le echan otra, que debe doblarlo. Y Pablo está diciendo, amontonaron sobre nosotros tribulación sobre tribulación. No salíamos de una y estaba encima otra, pero no fuimos aplastados. Huesos en estrechez, pero no impedidos de predicar a Jesucristo. En apuros, mas no desesperados. Qué detalle tan bonito, ¿no? Esto es muy interesante. Eso de no desesperamos implica que muchas veces el apóstol no sabía qué hacer. Interesante, ¿eh? Porque usted tiene la idea del Pablo que siempre se la sabía de todas. No, el Señor nos deja llegar a un terreno donde no nos la sabemos. Y a Él la gloria y la honra y la alabanza. Yo le dije una vez al Señor hace muchos años, en tiempos de mucho conflicto terrible, yo le dije, Señor, yo sé que me vas a meter por un tiempo muy duro. Eran problemas económicos de muy grande escala. Y yo sé que me vas a dar una lección muy grande, muy dura. Nomás te pido una cosa, mantente cerquita de mí. Amén. Porque muchas veces te voy a decir que me ayudes. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Implica no saber qué camino seguir, estar sin rumbo. ¿Pensaría usted alguna vez oír eso de Pablo? Pues era un vaso de barro que crujía, que casi se quebraba, pero que no se quebró. Y sigue diciendo, aquí no pasó nada. Esta mañana yo les pregunto a ustedes que están si tienen pruebas durísimas. No pasó nada. En la tumba de Eric, nuestro hijo de 25 años, que le pusimos en epitafio, fuiste un precioso proyecto de vida que nos estaba saliendo bien. Extraordinario, flaco. Un día fui a la tumba, fui solo. Sus zacatitos, sus árboles ahí, muy cuidados, cuando los tienen cuidados. Y como si yo pudiera hablar con él sabiendo que no se habla los vivos con los muertos. No soy un neófito. Pero yo hablando consigo mismo le dije, flaquito, un día esta tumba lo va a dejar salir. Porque usted conoció al Señor Jesucristo como Salvador. Y cuando esto suceda, usted va a tener que decir, no se perdió nada. Alabado sea Dios. Como dijo Pablo, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada, hermanos? ¿Por qué? Uy, hermano, me contestaron casi todos. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque eso prueba que no he sido abandonado por el Señor. Que pareciera que Él no está conmigo, pero mira, estamos de pie todavía y mis colaboradores igual. Tenemos una alabanza en el alma. Qué precioso. Vamos entonces a decirle, Señor, ¿de dónde están? Yo quiero que junto conmigo le demos gracias a Dios porque Él nos ha guardado. Cierre sus ojos, dígale, Señor, mientras el hermano toca algo. Querido Señor, qué felicidad tenemos en nuestro corazón esta mañana al saber, Señor, que tú no nos dejas, que nos protege y que a pesar de las cosas que vengan sobre nosotros, podemos decir como el apóstol Pablo, aquí no pasó nada.
y no ha pasado nada, porque gracias a tu misericordia, gracias Señor, glorificamos a tu Hijo amado Jesucristo, porque nos ha hecho bien. Dígale al Señor: Padre, gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo. Y esta mañana escucha a tus hijos en esta reunión. Si tienen problemas difíciles, que ellos puedan darse cuenta, no ha pasado ni va a pasar nada, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, haz una maravilla para tus hijos el día de hoy, que esta mañana sea una mañana preciosa, que haya delicia en el alma nuestra, por Cristo Jesús el Señor nuestro. Ese coro muy bonito que cantamos. Gloria a nuestro querido Salvador. Aleluya se oye en el mundo, manos se levantan alabando a Dios, y los santos y ángeles en gloria esperan escuchar que Cristo y su iglesia estén juntos ya. Aleluya. Aleluya. Que ha sido muy dulce la narración de Pablo, la explicación que nos ha dado. Yo lo he sentido en mi alma muy, muy sabroso, muy agradable, algo que produce placer espiritual. Con nada nos podrá, nada. Pase, mi hermano.